Hoy vamos a explorar un material fascinante que nos llegó, titulado El Evangelio que transforma la vida. La propuesta es sumergirnos en las enseñanzas de Jesús, según el Evangelio de Mateo, pero con un enfoque muy particular. Ver cómo estas ideas milenarias pueden aplicarse de forma práctica en el mundo de hoy. Y esa es la clave. Lo que proponen los autores no es un tratado teológico abstracto. Es más bien una especie de manual de usuario para una transformación personal. El viaje que nos plantean desmonta muchas de nuestras ideas preconcebidas, empezando por el concepto central de todo, el famoso reino de Dios. Exacto. Porque esa frase, el reino de Dios, suena a algo muy etéreo, ¿no? O a un lugar lejano, o incluso a un sistema político religioso. Pero la primera gran idea que el texto pone sobre la mesa es que Jesús no hablaba de nada de eso. Para nada. De hecho, el material es muy directo y establece una tabla de contrastes, casi un esto no es, esto sí es. Por ejemplo, deja claro que el reino no es un imperio terrenal con ejércitos. Claro. Ni un club social exclusivo para gente buena, ni mucho menos una lista de reglas para cumplir. Ok, eso es lo que no es. Entonces, ¿qué es lo que sí es? Pues, según la fuente, es algo radicalmente distinto. Es el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Es una transformación que ocurre de adentro hacia afuera. Ajá. Es una invitación abierta para cualquiera que esté dispuesto a cambiar su forma de ver el mundo. Y es una realidad presente. No algo que solo se espera en el futuro. Me llama la atención esa idea del cambio de mentalidad. El texto cita esa frase tan conocida de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, a ver, la palabra arrepentirse tiene una carga muy negativa. Suena a castigo, a sentirse mal por lo que uno hizo. Totalmente. Pero el análisis le da un giro de 180 grados. Fíjate que la palabra original en griego, metanoia, significa literalmente cambiar la mente. Cambiar la mente, no el sentimiento de culpa. Exacto. Así que la invitación no es a autoflagelarse, sino a un cambio de perspectiva. Es como si Jesús dijera, han estado viviendo bajo sus propias reglas, como reyes de sus pequeños reinos. Les propongo que prueben un gobierno diferente, uno basado en el amor y la verdad. Cambien su forma de pensar y verán que este nuevo reino ya está aquí, a su alcance. Claro. Dejar de ser el rey de mi propia vida. Y eso nos lleva a la aplicación práctica. ¿Cómo se vive siendo ciudadano de este reino interno? Porque si no hay leyes escritas en piedra como en un país, ¿cómo funciona? Pues la fuente lo resume en 3 acciones o, digamos, disciplinas diarias. La primera es reconocer la soberanía de Dios, es decir, aceptar que tu vida no es una serie de accidentes, sino que tiene un propósito. Ok. La segunda es examinar tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Buscas tu propio beneficio o actúas según los valores de este reino, como la justicia o la misericordia? Y la tercera, que es donde creo que a muchos nos puede hacer cortocircuito, es vivir lo que el texto llama la contracultura del reino. Menciona esas famosas paradojas. Los últimos serán los primeros, el que sirve es el más grande, es mejor dar que recibir. Suenan muy poéticas, pero en el mundo real parecen una receta para que te pasen por encima, ¿no? El texto aborda esa tensión. Absolutamente. Y no lo plantea como una fórmula para ser ingenuo para nada, sino como un cambio radical en la métrica del éxito. El mundo te dice, acumula poder, sé el primero, que te sirvan. Esta contracultura propone que el verdadero poder está en el servicio, la verdadera riqueza en la generosidad y la verdadera grandeza en la humildad. No niega la realidad, la redefine. Dice que la verdadera libertad se encuentra paradójicamente bajo este gobierno de amor, no en la autonomía total que a menudo se nos vende como el ideal. Ok, entiendo el concepto. El reino es una transformación del corazón, no un sistema político. Pero eso me genera una pregunta inmediata. Si es algo tan personal, ¿cómo se accede? ¿Hay una puerta? ¿Un ritual? ¿Qué dice la fuente sobre ese primer paso? Me encanta la pregunta, porque la respuesta que dé el material es sorprendentemente simple y humana. No hay un ritual complejo ni una prueba que pasar. El modelo que se usa es el llamado a Mateo, el recaudador de impuestos, un personaje despreciado por su comunidad, visto como un traidor. Jesús se acerca a él y no le da un sermón ni una lista de requisitos. Simplemente le dice 2 palabras. Sígueme. Sígueme y ya está. ¿Y ya está?
Es una invitación personal, directa. El análisis desglose esta idea de seguir en 3 componentes que son muy reveladores. Primero, es una decisión consciente. No es algo que te pasa por accidente o por herencia cultural. Es un sí deliberado. Segundo, implica una renuncia voluntaria. No a tus posesiones, necesariamente, sino a tu agenda. Es estar dispuesto a que tus prioridades sean reordenadas. Y tercero, se basa en una confianza inquebrantable. Confiar en que el camino que te proponen es mejor que el tuyo, incluso cuando no lo entiendes. O sea que no se trata tanto de alcanzar la perfección de un día para otro, sino de tener la disposición de caminar detrás de alguien, de aprender en el proceso. Es más una dirección que un destino final. Esa es una excelente manera de resumirlo. La fuente subraya que no es un gran evento único, sino una suma de decisiones diarias. No es solo el sí inicial. Es el sí que das cuando decides responder a una ofensa con paciencia en lugar de ira, o cuando eliges usar tu tiempo libre para ayudar a alguien en lugar de solo para ti. Son estas pequeñas elecciones las que, según esta visión, van forjando el carácter de un ciudadano del reino. Y aquí el análisis da un giro que me pareció fascinante, porque todos hemos oído hablar del Sermón del Monte, y honestamente siempre me ha sonado a una lista de reglas imposibles de cumplir. Sé perfecto, ama a tus enemigos. Parece diseñado para hacerte sentir culpable, pero el texto lo presenta desde un ángulo completamente diferente. Es que ese es el punto central que los autores quieren resaltar. El Sermón del Monte no es un nuevo código legal para reemplazar el antiguo, no son reglas para entrar al reino. Es una descripción de cómo es la vida cuando el reino ya está gobernando tu corazón. Ah, es la consecuencia. Exacto. Es la manifestación externa de una transformación interna. A ver, explícame eso un poco más. Claro, la ley antigua decía no matarás. Era una regla sobre el comportamiento externo. Jesús, en este sermón, va a la raíz. Dice que el problema no es solo el acto de matar, sino la ira y el desprecio en el corazón que llevan a ese acto. Va más profundo. Mucho más. Lo mismo con el adulterio. No se enfoca solo en el acto físico, sino en la lujuria que lo origina en la mente. El estándar es tan increíblemente alto que su propósito, según el análisis, es mostrarnos que no podemos alcanzarlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Entiendo. No es una lista de tareas, es un diagnóstico. Te muestra la enfermedad del corazón para que busques la cura, no para que intentes operarte a ti misma. Exactamente. Y por eso empieza con las bienaventuranzas, que son otra inversión total de los valores del mundo. Llama dichosos o bendecidos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los humildes, y destaca uno en particular. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El texto aclara que esta limpieza no es perfección sin pecado, sino integridad. Es no tener una doble agenda, ser sincero, sin máscaras. Y después de describir este corazón transformado, llega una de las cumbres más desafiantes. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto va en contra de todo instinto de supervivencia. Totalmente. La fuente lo califica como un amor sobrenatural. Porque el amor natural es para los que nos aman de vuelta. Ahora, es crucial la aclaración que hacen. Amar al enemigo no significa tolerar el abuso ni permanecer en una situación de peligro. No es ser un felpudo. Claro, no se trata de eso. No, significa tomar una decisión consciente de no permitir que la amargura y el odio echen raíces en tu propio corazón. Es desear el bien para esa persona, incluso si ese bien es que se enfrente a la justicia y cambie. Es casi como un acto de autoprotección emocional. Un firewall emocional, para no dejar que el veneno del otro te infecte a ti. Me gusta esa analogía. Es negarte a jugar su juego de odio. Y esto nos conecta directamente con el siguiente pilar de esta enseñanza, el perdón. Sí, porque si hay algo más difícil que amar al enemigo, es perdonar a quien te ha herido profundamente. El material aquí usa una imagen que se me quedó grabada. La del veneno, ¿verdad? Dice que aferrarse a la falta de perdón es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Esa imagen es brutalmente clara, porque el veneno te consume a ti, no al otro. El texto entonces no lo plantea como un deber moral abstracto, sino como un acto de autopreservación, ¿cierto?
Exacto, lo saca del terreno de la obligación y lo pone en el de la sabiduría práctica. El rencor te mantiene encadenada al pasado y a la persona que te hirió. Le das un poder continuo sobre tu presente. El perdón, según esta visión, es la llave que te libera a ti, sin importar lo que haga o piense el otro. Pero hay una parte que siempre genera confusión, y el texto la aborda. Cita el pasaje que dice: «Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Son una transacción, como si tuviéramos que ganarnos el perdón de Dios perdonando a otros. Es una excelente observación, y es un malentendido común. La explicación que se ofrece es sutil pero fundamental. No perdonamos para que Dios nos perdone, sino porque entendemos la inmensidad del perdón que nosotros mismos hemos recibido sin merecerlo. Ah, es una consecuencia, no una condición. Justo, un corazón que ha sido verdaderamente perdonado se ablanda y se vuelve capaz de perdonar. Si te aferras al rencor, es una señal de que quizás no has entendido la gracia que se te ha ofrecido. Y también se aclara algo importante. Perdonar no es decir lo que hiciste no importó o no dolió. No es minimizar la ofensa. Para nada. El perdón convive con el dolor. La fuente lo define como una decisión consciente de cancelar la deuda emocional que sientas que la otra persona tiene contigo. Es renunciar a tu derecho a la venganza y confiarle la justicia final a Dios. Es un acto de fe que dice: yo detengo el ciclo de la amargura aquí. Suelto esta carga porque me está matando y confío en que la justicia verdadera está en manos más capaces que las mías. Ok, todo esto sobre el perdón y el amor a los enemigos suena muy bien cuando la vida va sobre ruedas. Pero ¿qué pasa cuando llega la tormenta de verdad? Cuando el miedo es real y las circunstancias son abrumadoras. ¿El análisis también se mete en eso? Sí, y utiliza una historia muy gráfica. Jesús y sus discípulos en una barca en medio de una tormenta violenta. Lo interesante es que muchos de ellos eran pescadores expertos. No era su primera tormenta. Y la pregunta que Jesús les hace cuando lo despiertan es clave. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es una pregunta que resuena mucho. La lección que extrae el material de aquí es que la fe no es la ausencia de miedo o de problemas. La tormenta era real, el peligro era real. Jesús no los reprende por sentir miedo, sino por dejar que el miedo domine su perspectiva hasta el punto de olvidar quién estaba en la barca con ellos. O sea, la fe no niega la realidad de la tormenta, pero confía en la presencia que te acompaña en ella. Exactamente. La fe es la decisión de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Es anclar tu seguridad en algo más grande que las olas que te golpean. Y esta misma idea de invertir la perspectiva es la que se aplica al concepto de liderazgo y grandeza. Ya sea en los negocios, la política o las redes sociales, equipara la grandeza con el poder, la influencia, el número de seguidores, el estar por encima de los demás. Y aquí, una vez más, Jesús voltea la pirámide por completo. La fuente se centra en esta frase revolucionaria: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. El liderazgo como servicio. Es una idea que se ha popularizado, pero el modelo que presenta el texto es extremo. Es el más extremo posible. Pone a Jesús como el ejemplo máximo. Se señala que, siendo Dios, dejó su posición de poder, vino a la tierra, y en uno de sus últimos actos les lavó los pies sucios a sus discípulos, una tarea reservada al esclavo de más bajo rango en esa cultura. ¡Wow! La verdadera fortaleza, según esta visión, no reside en dominar, sino en servir. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Pensar menos en ti misma es un cambio de enfoque brutal. De la autopromoción constante a buscar cómo elevar a los demás. Y el material añade que este servicio debe ser, en lo posible, anónimo, sin buscar el aplauso. Sí, citando la idea de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. El servicio genuino, el que forja el carácter, es el que se hace cuando nadie mira, cuando la única motivación es el amor, no el reconocimiento. En este sistema de valores, tu impacto no se mide por cuánta gente te sirve, sino por a cuánta gente sirves tú. Entonces, si recapitulamos el viaje que nos propone este material, empezamos por desmontar la idea de un reino político para entenderlo como una transformación del corazón. A partir de ahí, todo lo demás fluye como consecuencia. Si tu corazón cambia,
Empiezas a vivir según valores contraculturales. Respondes a una invitación personal de seguir a alguien, te enfocas en la integridad interna y no solo en los actos. Amas incluso a quien te hace daño. Perdonas para liberarte a ti misma. Confías en medio de las peores tormentas y finalmente descubres que la única grandeza que perdura es la que se encuentra en el servicio humilde a los demás. Es un camino completo. Y el recorrido concluye con la llamada Gran Comisión, el encargo final de Jesús a sus seguidores. Pero no es solo vayan y enseñen estas reglas, es vayan y hagan discípulos, es decir, inviten a otros a este mismo viaje de transformación. Y lo hacen con una promesa que lo sostiene todo. Yo estoy con vosotros todos los días. Es un llamado a vivirlo primero y compartirlo después. El material insiste en que no es una lista de tareas para ser una buena persona, sino el fruto natural de una vida que ha sido cambiada desde adentro. Y eso nos deja con una reflexión final muy potente que la propia fuente sugiere. Plantea que estos principios no son reglas para alcanzar un estatus, sino una descripción de una nueva forma de vida. Así que la pregunta que queda flotando no es si somos capaces de cumplir todo esto a la perfección, más bien es una invitación a un experimento personal. ¿A qué te refieres? Se pregunta, ¿qué pasaría en la vida de una persona, o en una familia, o en un equipo de trabajo si se intentara seriamente orientarse por solo una de estas paradojas del reino? Solo una. Por ejemplo, la de servir para liderar o la de perdonar para ser libre. ¿Qué pasaría si se intentara vivir así, aunque sea solo por una semana? No como un examen, sino como una exploración. ¿Qué cambiaría realmente?